¿Qué jugadores pasaron por la Liga y ahora están en la Copa Libertadores? En el vídeo de hoy os lo voy a contar. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Bueno, esta semana he estado un poquito repasando esos equipos que han estado en la Libertadores, estas semifinales que se han jugado durante esta semana, y eso me llevó a analizar los equipos y a ver un poquito qué jugadores estaban jugando en la Copa Libertadores, y de ahí me di cuenta de que había muchos jugadores que habían pasado por la Liga y que actualmente están jugando esta Copa, esta Champions Sudamericana, y por lo tanto se me ocurrió la idea de ver a esos equipos y analizar a esos jugadores que pasaron por la Liga y que, como digo, ahora mismo juegan la Copa Libertadores. Y lo primero que tengo que decir antes de pasar con el primer jugador es que evidentemente no pueden entrar todos porque este vídeo se podría hacer larguísimo, y segundo, que solo me he fijado en esos equipos que han pasado a las eliminatorias, porque si me hubiera fijado en todos los equipos desde la fase de grupos, como os digo, podría haberme vuelto loco y podríamos haber metido 57 jugadores, así que lo quiero hacer de una forma más cortita, con 15 jugadores, pero que ya vais a ver que cada uno con sus particularidades han sido más o menos importantes en la liga. Y vamos a empezar este vídeo de hoy con Arturo Vidal, porque el chileno, bueno, es un jugador que ha tenido una grandísima carrera. Ya despuntó en el Bayer Leverkusen antes de marcharse a la Juventus de Turín y evidentemente antes de llegar al FC Barcelona. Estuvo 2 temporadas en el cuadro blaugrana, primero de la mano de Ernesto Valverde, donde fue importante en aquella temporada en la que el Barça ganó la Liga, aunque evidentemente de aquella temporada también es recordada aquella eliminatoria ante el Liverpool con aquel famoso gol de Divock Origi, desde aquel córner que, bueno, evidentemente todos recordamos. La temporada siguiente será recordada por aquel 8-2 ante el Bayern de Múnich de la mano de Quique Setién. En estas 2 temporadas, como digo, Arturo Vidal fue muy importante antes de regresar al Inter de Milán a la Serie A. Tras varias temporadas en el Inter, se marchó a Flamengo, donde fue campeón de la Copa Libertadores, y actualmente juega en Colo-Colo, ese equipo que le vio crecer. Siempre ha sido un jugador polémico por la intensidad con la que jugaba los partidos, pero evidentemente a sus 37 años su carrera en cuanto a trofeos por lo menos es de ser un grandísimo jugador. 5 veces campeón de la Serie A, 3 veces campeón de la Bundesliga y evidentemente varias veces campeón de copas regionales. Vamos a seguir con un jugador brasileño y que, al igual que varios que analizaremos después, ha pasado por el Sevilla, y estamos hablando del lateral izquierdo Alex Telles o Alex Telles, no tengo todavía muy claro cómo se llama. Este jugador que empezó a despuntar en el Galatasaray, que pasó por el Oporto y tras rendir muy bien en el club portugués, fichó por 15 millones por los Red Devils y por el Manchester United. Tras decepcionar bastante su fichaje en Inglaterra, llegó al Sevilla hace 2 temporadas. Fue importante desde un principio, de hecho fue titular en la final de la Europa League, que el Sevilla le ganó a la Roma, y la temporada pasada se marchó directamente a la Liga Saudí, una vez que esta liga, la Liga de Arabia Saudí, empezó a despuntar y empezó a fichar jugadores de renombre. Hace algunos meses firmó por Botafogo, volvió a su país natal y evidentemente va a jugar esa final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Y vamos a seguir ahora con otro jugador brasileño que evidentemente es uno de los más polémicos de esta lista de hoy, y estamos hablando de Diego Costa. Digo más polémicos porque son recordados esos partidos con enfrentamientos con Sergio Ramos, con Pepe ante el Real Madrid sobre todo, pero que evidentemente es un grandísimo jugador. Diego Costa, recordemos que llega siendo muy joven a España, llega siendo muy joven al Atlético de Madrid, que en un principio no cuenta con él para la primera plantilla. Se marcha cedido a Albacete, a Celta de Vigo, al Real Valladolid, y al final se acaba marchando cedido a un Rayo Vallecano, donde empieza a despuntar. Tras una muy buena temporada en el cuadro de la franja, vuelve al Atlético de Madrid, que ya empieza a contar con él para la primera plantilla. En aquel Atlético de Madrid ya se encontraba el Cholo Simeone, que fue capaz de sacar todo el potencial de Diego Costa. Ya es historia a día de hoy todo lo que consiguió Diego Costa con el Atlético de Madrid en aquella primera etapa: 2 Supercopas de Europa, la Liga e incluso la Copa del Rey, hasta que se marchó al Chelsea. En la Premier League fue un jugador que desde un inicio, bueno, tuvo sus enganchones con jugadores como Steven Gerrard, recordemos aquel mordisco a Gareth Barry, pero que más allá de eso fue importantísimo para ganar esas 2 Premier League y para ganar la Copa Inglesa. Tras algunas temporadas en el Chelsea volvió al Atlético de Madrid, pero hay que decir que esta segunda etapa de Diego Costa, más allá de los títulos, porque volvió a ser campeón de la Liga y volvió a ganar o ganó la UEFA Europa League, ya no fue como la anterior. Fue un Diego Costa que estaba bastante venido a menos. En medio de toda esta carrera y en medio de todos estos fichajes y temporadas,
Diego Costa decidió cambiar la selección canariña, donde ya había debutado, para representar a selección española, concretamente en el Mundial de 2014, mundial que se celebró en su país natal, en Brasil. Este mundial sinceramente no va a ser recordado por el aficionado español como un gran mundial, porque evidentemente el rendimiento de la selección española en aquel mundial 2014 fue bastante decepcionante. Una vez terminó su vinculación con el Atlético de Madrid, volvió a Brasil de la mano de Atlético de Mineiro, ganó varios títulos en aquella etapa hasta que volvió a la Premier League de la mano de los Wolves. La verdad es que su rendimiento en la Premier League fue decepcionante y de hecho volvió a Brasil, primero a Botafogo y actualmente a Gremio. Y si decíamos que Diego Costa era uno de los más polémicos, vamos a pasar ahora a hablar del zorro, de Damián Suárez. Damián Suárez es ese charrúa que siempre quieres tener en tu equipo, pero que nunca lo quieres tener como rival. Es el máximo representante del fútbol de José Bordalás. Llegó siendo muy joven al fútbol español, primero al Sporting, después pasó por el Elche, hasta que evidentemente llegó al Getafe, donde, como digo, fue el mayor representante, o ha sido hasta hace muy poquito el mayor representante del fútbol de Pepe Bordalás. Como digo, Damián Suárez es ese jugador que nunca te gustaría tener como rival, porque desde la pasión con la que juega siempre va al borde del reglamento, aunque hay que decir que más allá de que, como digo, puede desesperar a muchos aficionados, nunca le he visto o nunca ha sido un jugador que haya sido sucio y que haya sobrepasado ese reglamento en forma de violencia. Este verano de 2024, tras terminar su vinculación con el Getafe, fichó por el Botafogo brasileño, pero tras varios problemas familiares en Brasil, volvió a Peñarol, volvió a Uruguay, donde está jugando actualmente. Y si hablábamos de Damián como mayor representante de Pepe Bordalás, Daverson y sus locuras no se quedan cortas. Podemos recordar a Daverson por su paso por el Deportivo Alavés, por el Levante, pero evidentemente tanto el Getafe como el Ajax creo que guardan un recuerdo de él. El Getafe porque lo podía disfrutar en todos sus partidos y el Ajax porque consiguió desesperar a todo el cuadro de Daverson en aquel partido de Europa League. Porque si recordamos, fue capaz de marcar un gol en el partido de ida. Recibió un mecherazo por parte de la afición del Ajax y una vez que los médicos entraron al campo para atenderle, fue capaz de levantarse y volver a celebrar el gol ante la afición rival. Como digo, Daverson es un jugador que, nos ha dejado más allá del fútbol bastantes locuras y bastantes momentos anecdóticos. Tras militar varias temporadas en España, volvió a Brasil, volvió a Palmeiras en su segunda etapa para ser muy importante y para ser un jugador recordado porque marcó el gol que le dio la Copa Libertadores al equipo brasileño. Actualmente juega en Atlético Mineiro y va a tener otra vez la oportunidad de ganar la Copa Libertadores. De hecho, viene de ser protagonista esta semana ante River en las semifinales y no estoy hablando solo de fútbol. Y vamos a seguir con un central uruguayo que pudo ser pero no fue, y estamos hablando de Mauricio Lemos, que tras despuntar en Uruguay y pasar por Rubín Kazán, llegó a la Unión Deportiva Las Palmas cedido solamente para 6 meses, pero después de aquel gran rendimiento que dio en esa primera temporada en la isla, el club Pío Pío pagó 2,5 millones para quedárselo en propiedad. De hecho, en aquel verano el FC Barcelona hizo una oferta de 4 millones para quedarse con el central uruguayo, oferta que fue rechazada. Desde aquel entonces el rendimiento del uruguayo fue hacia abajo, fue en picado y acabó saliendo a la Serie A, acabó saliendo al Sassuolo, donde realmente tampoco terminó de tener un grandísimo rendimiento. Ahora, al igual que Daverson, jugará la final de la Libertadores representando a Atlético Mineiro. Y vamos a seguir con un jugador que hace muy poquito estaba en la Liga y que protagonizó hace algunos años uno de los fichajes más polémicos en Primera División, porque con la lesión de Ousmane Dembélé, teniendo en cuenta el reglamento que teníamos antes en la Liga, Martín Braithwaite fue fichado por el FC Barcelona después de que el cuadro blaugrana pagara esos 18 millones de cláusula de rescisión. Fue un fichaje que acabó de alguna manera con el Club Deportivo Leganés en Segunda División y con la Liga de alguna manera cambiando ese reglamento que permitía a los equipos tras una lesión de larga duración fichar a jugadores que estuvieran en cualquier otro equipo. De hecho, a día de hoy no se puede hacer esto de fichar a un jugador que pertenezca a otro club. Tras algunas temporadas en el FC Barcelona acabó llegando a un Real Club Deportivo Español que, tras algunas temporadas evidentemente acabó descendiendo a Segunda División. Con este descenso a Segunda, el danés intentó salir del cuadro perico, pero la directiva no se lo permitió. Esto hizo que Martín Braithwaite no disputara la Eurocopa de este verano por culpa de alguna manera de estar en Segunda División. Y esto no es algo que diga yo, sino que el propio seleccionador danés lo admitió, le dijo que siendo jugador de Segunda División tendría muy complicado ir a esta Eurocopa y representar a la selección danesa. Con el mosqueo de no haberles dejado salir, en este verano, tras haber conseguido el ascenso con el Real Club Deportivo Español a Primera División, ejerció una cláusula de liberatoria que tenía para salir gratis del cuadro perico.
fichó por Grêmio en Brasil y desde entonces lleva intentando hacerse con la propiedad del Español para marchar o para quitar de alguna manera a esos representantes, a esos directivos que no le dejaron salir en el año del descenso a segunda división. Y vamos a seguir con un jugador que para mí la verdad ha sido una decepción absoluta, porque Gonzalo Plata, el joven venezolano que despuntó primero en Independiente del Valle y después en el Sporting de Lisboa, llegó al Real Valladolid tras no tener hueco en el equipo portugués. Primero llegó cedido, se salió en segunda división y una vez que el cuadro pucelano ya estaba en primera división, llegó en propiedad al Real Valladolid. Tras una temporada complicada en el que el cuadro vallisoletano descendió a segunda división, Gonzalo Plata hizo caso de alguna manera a su apellido y se fue a la Liga Catarí a buscar esa plata que realmente en España no podía encontrar. En este verano de 2024 firmó por Flamenco hasta 2029. Y vamos a volver a esos jugadores que al inicio del vídeo os comentaba que iban a pasar por el Sevilla, pero que realmente no iban a ser recordados como grandísimos jugadores, porque Ganso llegó tras una dilatada carrera en Brasil en 2016 a cambio de 9 millones al Sevilla. Tras 2 temporadas donde no rindió, se marchó cedido a la Amiens en principio hasta final de temporada, aunque aquí hay que decir que en enero se rompió esa cesión por el mal rendimiento del brasileño. En aquel enero de 2019 se marchó directamente al Fluminense, donde sigue jugando a día de hoy. Hay que comentar que en Brasil, el jugador ha ganado muchos títulos, varios torneos regionales e incluso fue campeón de los Juegos Olímpicos con la selección canariña, aunque hay que decir que en España el fútbol no le sonrió. Y seguimos con el siguiente jugador, y para hablar de Pedro Jeromel nos tenemos que remontar varias temporadas atrás. El central brasileño despuntó primero en Portugal. De hecho, en la temporada 2007-2008 una encuesta le colocó como mejor jugador del fútbol portugués. De hecho, en aquella temporada también el Real Madrid se interesó en su fichaje. Tras pasar por Alemania, llegó al Real Club Deportivo Mallorca, donde estuvo una temporada y su rendimiento fue espectacular. Tras esa temporada, como digo, volvió a Brasil y firmó por Grêmio, donde actualmente sigue jugando. En 2013 ganó la Copa Libertadores y en 2015 le dieron por primera vez la Bola de Prata. Es ese título o ese trofeo que le dan al mejor jugador del Brasileirao. De hecho, Jeromel recibió este premio desde 2015 hasta 2018 consecutivamente y se convirtió en el único jugador en ganar este título 4 veces seguidas. También fue incluido en el 11 ideal de América en la temporada 2017 y 2018. Y seguimos con otro de esos jugadores que le recuerdan en Sevilla, pero no por su gran rendimiento. El lateral izquierdo brasileño llegó a cambio de 9 millones y tras no haber jugado prácticamente nada en 2 temporadas, se marchó cedido al Atalanta. En la DEA, en principio, iba a estar una temporada entera, pero en enero se canceló su cesión por haber jugado solamente 4 partidos. En aquel enero se fue cedido al Atlético Mineiro primero y después acabó quedándose en Brasil en propiedad. Aunque en España no rindió, hay que decir que en Brasil su rendimiento ha sido espectacular, porque su buen rendimiento lo ha llevado a ser internacional absoluto con Brasil y a haber sido campeón de los Juegos Olímpicos con la selección brasileña. Y vamos a seguir con un jugador que lo metemos aquí, pero que realmente a día de hoy ya no es jugador, sino que es entrenador. Y estamos hablando de Filipe Luis. Un Filipe Luis que llegó a España de la mano del Depor de manera profesional, porque realmente antes ya había estado en la cantera del Real Madrid y que tras rendir bien en La Coruña fichó por el Atlético de Madrid del Cholo. Dio un grandísimo rendimiento y al igual que Diego Costa también se marchó al Chelsea y también volvió a la ciudad madrileña, al Atlético de Madrid, una vez pasado su etapa en el Chelsea. Tras terminar contrato con el Atlético de Madrid fichó por Flamengo primero para representarlo como jugador. Después entró como entrenador, realmente como segundo entrenador de Tite, que fue despedido en septiembre y desde entonces, como técnico interino, está siendo el entrenador de Flamengo. Y vamos a seguir con un jugador que iba para One Club Men, pero que firmó por San Lorenzo en este verano, tras haber rumoreado varias veces que iba a fichar por River Plate, y evidentemente estamos hablando de Iker Muniain. El canterano del Athletic fue el jugador más joven en debutar con el Athletic Club en primera división y en ser el goleador más joven en primera, hasta que después Fabrice Olinga primero y algún jugador que otro después le quitaran ese título de ser el jugador más joven en marcar en primera división. Tras haber ganado la Copa del Rey y esa ansiada Copa del Rey la temporada pasada, terminó su vinculación al Athletic Club y cuando todo apuntaba que iba a fichar por el River Plate, acabó fichando por San Lorenzo de Almagro.
Y vamos a ir con el penúltimo jugador para hablar de Carlitos Bacca, que tras despuntar en Club Brujas llegó al Sevilla a cambio de 5 millones. Solamente estuvo 2 temporadas en el club hispalense, pero ganó la Europa League 2 temporadas consecutivas. De hecho, fue galardonado como mejor fichaje de la temporada 13-14. En aquella misma temporada fue galardonado como mejor jugador sudamericano de la liga y en la temporada siguiente fue galardonado como mejor jugador de aquella Europa League. Tras estas 2 temporadas, el Milan italiano pagó 30 millones para hacerse en propiedad con el cafetero. Varias temporadas después volvió a la Liga de la mano del Villarreal, donde jugó 4 temporadas y volvió a ganar la Europa League. Terminó su fútbol en España en el Granada antes de volver a Junior de Barranquilla. Y de hecho me viene muy bien hablar del Granada para hablar de nuestro último nombre y para hablar del Cacique Medina, que será recordado en Granada, pero no por su gran rendimiento. La temporada pasada, con el equipo nazarí en una situación muy complicada, la propiedad confió en el Cacique Medina para que fuera el entrenador que salvara al cuadro nazarí. La realidad es que tras 14 partidos y con solamente una victoria, el entrenador uruguayo fue cesado. De hecho, dejó al equipo a 13 puntos de la salvación. Desde esta temporada es el entrenador de Talleres. Y hasta aquí este repaso de esos jugadores esos jugadores entrenadores que pasaron por la liga y que actualmente están en la Copa Libertadores. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita, porque seguimos activos en el canal. Espero que os gusten los vídeos. Cualquier recomendación me la podéis dejar en comentarios y, como digo, nos vemos en el próximo vídeo.